Esposa policía puso una cámara para vigilar a su marido y lo que descubrió la llevó al pánico. El sol iluminaba tímidamente la pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México, donde Marina y Adrián compartían lo que parecía ser un matrimonio perfecto. Marina era una mujer fuerte, una oficial de policía que había ascendido rápidamente en el departamento por su valentía y su inquebrantable sentido de la justicia. Adrián, por otro lado, era un hombre encantador, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera y un carisma que lo convertía en el alma de cada reunión. Juntos eran la pareja ideal, al menos a los ojos de los demás. Pero últimamente, el corazón de Marina estaba inquieto. Lo que una vez sintió como una conexión sólida y genuina ahora parecía tambalearse bajo el peso de una incertidumbre que no podía ignorar. Todo comenzó con pequeños detalles. Adrián revisaba su celular con más frecuencia, y cada vez que lo hacía, tenía una expresión grave que intentaba ocultar detrás de una sonrisa forzada. Había noches en las que se quedaba en el trabajo hasta tarde, algo que antes no era común. Marina intentaba justificarlo, quizás un proyecto nuevo, problemas en la oficina, pero su intuición, la misma que la había salvado en muchas operaciones policiales, le decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenaban en silencio, Marina observó cómo Adrián, distraído, dejó su teléfono sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla, un mensaje de alguien llamado LM que decía simplemente, mañana a las 3, mismo lugar. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién es LM?, preguntó, intentando mantener un tono casual mientras partía su comida. Adrián levantó la mirada y luego el teléfono, guardándolo en el bolsillo como si nada. Ah, es un cliente. Estoy cerrando un trato importante en el trabajo. Nada de qué preocuparse, respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Marina asintió, pero no pudo evitar sentir que la respuesta no era del todo honesta. Esa noche, acostada junto a Adrián, mientras él dormía profundamente, ella permaneció despierta, mirando el techo, tratando de calmar las sospechas que comenzaban a arder como una llama en su pecho. La mente de Marina estaba dividida. ¿Y si todo esto era producto de su imaginación? Después de todo, Adrián siempre había sido un esposo atento, y su amor parecía genuino. Pero la otra parte de ella, la policía entrenada, sabía que ignorar las señales podría ser un error devastador. Con el paso de los días, las excusas de Adrián se volvieron más frecuentes. Reuniones imprevistas, viajes de negocios de última hora, asuntos personales de colegas que necesitaban ayuda. La conexión entre ambos empezó a enfriarse. Marina se preguntaba si la persona a la que había amado durante años era en realidad un extraño. Eran las 3 de la madrugada, y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Marina estaba sentada en la sala, con la mirada fija en la pantalla de su computadora portátil, donde revisaba informes de su última operación policial. Sin embargo, su mente no estaba concentrada en el trabajo. El eco de la sospecha sobre Adrián la atormentaba como una tormenta interna. Cada pequeña señal, cada momento en que Adrián parecía distante, le venía a la mente con una claridad inquietante. Esa noche, mientras se dirigía al dormitorio, Marina se detuvo frente al pequeño armario donde guardaban herramientas y objetos que casi nunca usaban. Abrió la puerta, y entre cajas de clavos y linternas viejas, encontró algo que hacía mucho tiempo no veía, una cámara oculta que había usado en una operación encubierta. Era pequeña, discreta, perfecta para capturar detalles sin ser detectada. La sostuvo en sus manos, como si pesara más de lo que realmente era. El conflicto moral comenzó a consumirla en ese instante. ¿Era correcto espiar a Adrián? Era su esposo, el hombre con quien había compartido años de amor, planes y sueños. Pero la sombra de la duda que se cernía sobre él parecía más pesada con cada día que pasaba. Se quedó allí, inmóvil, debatiéndose entre el amor y el deber. El corazón de Marina le pedía que confiara en Adrián, pero la policía dentro de ella sabía que, a veces, las personas más cercanas podían guardar los secretos más oscuros. Recordó cómo en el pasado había atrapado a criminales que llevaban dobles vidas, presentándose como ciudadanos ejemplares mientras operaban en las sombras. ¿Y si Adrián era uno de ellos? Finalmente, la duda venció al amor.
si no hacía algo, nunca podría estar en paz. Con manos temblorosas, instaló la cámara oculta en una esquina del dormitorio, lo suficientemente discreta como para no ser detectada. Ajustó el ángulo para que pudiera capturar a Adrián cuando estuviera solo. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, como si estuviera cruzando un límite que no debía cruzar. Cuando terminó, Marina se sentó en la cama, incapaz de mirar a Adrián, que dormía plácidamente. Había algo profundamente doloroso en todo aquello. Era como si estuviera traicionando la confianza que se habían prometido al casarse. Sin embargo, también sentía que era la única manera de descubrir la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y culpa. Cada vez que veía a Adrián entrar o salir de casa, sentía una punzada en el pecho al recordar la cámara que lo observaba. Pero su comportamiento no cambiaba. Seguía siendo atento, amable, como si nada estuviera mal. Esto confundía aún más a Marina. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba destruyendo su matrimonio por una paranoia sin fundamento? Una noche, mientras Adrián estaba en el baño, Marina revisó las primeras grabaciones. Sus manos temblaban al conectar el dispositivo a su computadora. Las imágenes comenzaron a reproducirse y Marina sintió un nudo en el estómago. Las primeras grabaciones eran completamente normales. Adrián se sentaba en la cama, revisaba su celular, hablaba por teléfono en voz baja, aunque no lo suficiente como para entender lo que decía. Marina quería convencerse de que todo estaba en su cabeza, pero había algo en su forma de actuar que no podía ignorar. Cada llamada, cada mensaje, parecía estar envuelto en un misterio que la hacía sentir más distante de él. Durante días, Marina siguió revisando las grabaciones, cada vez más obsesionada con encontrar algo que explicara el comportamiento de Adrián. Las imágenes se acumulaban en su computadora, y con ellas, su angustia. Hasta que una noche, en una de las grabaciones, algo cambió. Adrián recibió una llamada pasada la medianoche, y su rostro se transformó en algo que Marina nunca había visto antes: miedo. Adrián habló en voz baja, pero sus gestos lo delataban. Se levantó rápidamente, tomó una chaqueta y salió de la habitación. Marina sintió que su corazón se detenía. ¿A dónde iba a esas horas? ¿Por qué parecía tan preocupado? Esa noche, Marina apenas pudo dormir. Su mente estaba inundada de preguntas, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Qué estaba haciendo Adrián? ¿Qué secretos estaba guardando? Y lo más importante, ¿estaba preparada para enfrentarse a la verdad, cualquiera que ésta fuera? El amanecer llegaba lentamente, pero Marina ya llevaba horas despierta. La madrugada había sido larga, llena de ansiedad y desvelo mientras revisaba las grabaciones de la cámara que había instalado en el dormitorio. No había encontrado nada fuera de lo común. Adrián era exactamente el mismo hombre que ella conocía, cariñoso, atento, meticuloso en sus rutinas. Sin embargo, su intuición seguía gritándole que algo no estaba bien, como una advertencia que no podía ignorar. Durante el día, Marina trataba de actuar con normalidad, pero cada palabra que intercambiaba con Adrián estaba teñida por la desconfianza que ahora la carcomía. Cada gesto de él, incluso los más simples, le parecían calculados, como si estuviera ocultando algo tras una fachada de perfección. Ella intentaba mantener la compostura, pero por dentro sentía que se desmoronaba lentamente. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa, Adrián se acostó temprano. Marina esperó hasta que su respiración se volvió regular y profunda, señal de que estaba dormido, para levantarse sigilosamente de la cama y revisar nuevamente las grabaciones. Cada vez que conectaba el dispositivo a su computadora, sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué esperaba encontrar realmente? La primera grabación era igual a las anteriores: Adrián sentado en la cama, revisando su celular, ocasionalmente enviando mensajes o haciendo una llamada rápida. Marina trató de interpretar cada pequeño gesto, cada pausa, cada cambio en su expresión, pero nada parecía sospechoso. La segunda grabación tampoco reveló nada nuevo, solo a Adrián durmiendo profundamente, como cualquier otra noche. Sin embargo, mientras avanzaba en las grabaciones, Marina empezó a notar algo peculiar. Había momentos en los que Adrián recibía llamadas en horarios inusuales.
Aunque no hablaba en voz alta, sus gestos eran diferentes. Se levantaba de la cama, se ponía una chaqueta y salía de la habitación en silencio. Marina no sabía si iba al baño, a la cocina o a algún lugar fuera de la casa, pero cada vez que volvía, su expresión parecía tensa, como si hubiera estado lidiando con algo que lo preocupaba profundamente. El corazón de Marina se aceleraba con cada detalle que analizaba. ¿Qué estaba haciendo Adrián a esas horas? ¿Por qué no le decía nada? Intentó justificarlo, tal vez eran problemas del trabajo, tal vez era algo que no quería preocuparla. Pero la duda seguía creciendo, alimentada por cada pequeña inconsistencia. Una noche, mientras revisaba una grabación, Marina notó algo que la hizo detenerse en seco. Era una madrugada cualquiera, y Adrián estaba sentado en la cama, hablando por teléfono en voz baja. Aunque no podía escuchar claramente lo que decía, su tono era grave, casi urgente. Marina se inclinó hacia la pantalla, tratando de leer los labios de Adrián. Algunas palabras eran demasiado rápidas, pero logró distinguir una frase que la dejó helada: no puedo seguir así. Es demasiado peligroso. La mente de Marina comenzó a correr a toda velocidad. ¿Qué era peligroso? ¿De qué estaba hablando Adrián? La policía en ella comenzó a analizar todas las posibilidades. ¿Estaba siendo amenazado? ¿Estaba involucrado en algo ilegal? ¿O tal vez estaba protegiendo a alguien? Pero la esposa en ella, el lado emocional y vulnerable, no podía evitar preguntarse si esas palabras estaban relacionadas con ella. Al día siguiente, mientras Adrián estaba en la ducha, Marina no pudo resistir la tentación de revisar su celular. Sabía que estaba cruzando un límite, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su culpa. Sin embargo, al desbloquear el teléfono, descubrió que Adrián había cambiado la contraseña. Este detalle, aunque pequeño, fue como una daga en su pecho. Nunca antes había tenido secretos con ella, ¿por qué ahora? Durante las siguientes noches, Marina siguió observando las grabaciones, obsesionándose con cada detalle, buscando cualquier indicio que pudiera darle una pista sobre lo que estaba pasando. La falta de respuestas comenzó a afectarla emocionalmente. Se sentía exhausta, confundida, desgarrada entre la necesidad de confiar en Adrián y el temor de descubrir algo que podría destrozarla. Una madrugada, mientras revisaba una grabación particularmente inquietante, Marina notó algo que no había visto antes. Era el momento en que Adrián recibía una llamada, pero esta vez, en lugar de salir de la habitación, se quedó sentado, hablando en voz baja. Aunque las palabras no eran del todo claras, Marina logró distinguir una frase que la dejó helada: la entrega será mañana. Todo debe salir perfecto. Marina sintió que su respiración se detenía. ¿De qué entrega estaba hablando Adrián? ¿Qué significaba todo debe salir perfecto? Su mente comenzó a llenarse de imágenes aterradoras: drogas, armas, dinero sucio. Intentó calmarse, recordándose que no debía sacar conclusiones apresuradas. Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada, y su crecimiento era imparable. Esa noche, Marina no pudo dormir. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por Adrián y la creciente certeza de que él estaba involucrado en algo oscuro. La carga emocional era insoportable. ¿Cómo podía seguir adelante sin destruir el matrimonio que tanto había valorado? Era una tarde cálida, pero el aire dentro de Marina se sentía helado, como si algo en su interior se hubiera quebrado irreparablemente. Las palabras que había escuchado en la grabación de Adrián resonaban en su cabeza como un eco constante: la entrega será mañana. Todo debe salir perfecto. Había repetido esa frase mentalmente una y otra vez, tratando de encontrarle algún significado que no implicara peligro o traición. Sin embargo, cada teoría que intentaba formular solo aumentaba su angustia. Esa noche, después de fingir una sonrisa durante la cena y aguantar el peso de su silencio, Marina tomó una decisión. Si quería respuestas, tendría que obtenerlas por su cuenta. Ya no bastaba con espiar a Adrián desde la comodidad de su computadora, debía enfrentarse a la realidad cara a cara. A la madrugada siguiente, Marina despertó con el sonido de los pasos de Adrián saliendo del dormitorio. Abrió los ojos lentamente, asegurándose de que él no notara que estaba despierta. Adrián, como en noches anteriores,
Tomó su chaqueta y salió de la casa. Marina lo observó desde la ventana, su corazón latiendo con fuerza mientras lo veía caminar hacia su auto. En cuestión de segundos, estaba lista para seguirlo. Con el sigilo que solo años de entrenamiento policial podían darle, Marina se subió a su propio auto y comenzó a seguir a Adrián. Mantuvo una distancia prudente, sus faros apagados mientras él recorría las calles de la ciudad. A medida que avanzaban, el paisaje urbano comenzó a desvanecerse y Marina se dio cuenta de que estaban saliendo de la ciudad. Finalmente, después de casi una hora de viaje, Adrián estacionó su auto en un parque desierto. Marina apagó las luces y se detuvo a una distancia segura, observando cómo él bajaba del auto. Su corazón estaba en su garganta mientras lo veía caminar hacia una mujer que lo esperaba cerca de un árbol. Marina sintió que el mundo se detenía. La mujer era joven, de cabello largo y oscuro, vestida con un suéter sencillo y jeans. Había algo en su presencia que la hacía ver accesible, casi inofensiva. Adrián se acercó a ella, y por un momento, todo el entrenamiento de Marina, toda su experiencia como policía, desapareció. En ese instante, no era más que una esposa destrozada por la posibilidad de que su esposo estuviera traicionándola. Marina se inclinó hacia el volante, tratando de escuchar lo que decían. Aunque estaban demasiado lejos para distinguir cada palabra, pudo captar fragmentos de su conversación. La mujer le entregó a Adrián un sobre pequeño, mientras él revisaba algo en su teléfono. Luego, las palabras que llegaron hasta Marina la hicieron contener la respiración. Todo está listo. Asegúrate de que no haya errores esta vez. Marina sintió una punzada en el pecho. Esta vez, pensó. ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas veces había ocurrido esto antes? Su mente estaba llena de preguntas, pero no podía apartar los ojos de la escena frente a ella. Adrián y la mujer hablaron por unos minutos más antes de separarse. Él regresó a su auto, mientras la mujer se alejaba caminando hacia la oscuridad. Marina esperó unos segundos antes de arrancar su auto y seguir a Adrián nuevamente, asegurándose de no ser descubierta. Cuando Adrián finalmente regresó a casa, Marina ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Pero por dentro, su mente era un torbellino. No podía ignorar lo que había visto, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. ¿Debía confrontar a Adrián directamente? ¿Debía esperar y reunir más pruebas? Al día siguiente, Marina estaba emocionalmente agotada. La idea de que Adrián pudiera estar involucrado en algo ilegal, o, peor aún, que pudiera estar traicionándola con otra mujer, la estaba consumiendo. En el trabajo, sus compañeros notaron su distracción, pero ella fingió que todo estaba bien. La fortaleza que siempre había mostrado parecía desmoronarse lentamente y cada vez era más difícil mantener la fachada. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones nuevamente, Marina notó algo que había pasado por alto antes. En una de las llamadas de Adrián, mencionaba una dirección. Era un lugar que ella conocía vagamente, una zona industrial al norte de la ciudad. Decidió que necesitaba investigar por su cuenta. Al día siguiente, después de terminar su turno en la comisaría, Marina condujo hasta la dirección mencionada. Lo que encontró allí la dejó helada, era un almacén abandonado, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Había algo inquietante en el lugar, como si guardara secretos que nadie debía descubrir. Marina bajó del auto y se acercó con cautela. Las puertas del almacén estaban cerradas con candados, pero había huellas frescas en el polvo que cubría el suelo. Se agachó para examinarlas, notando que varias personas habían estado allí recientemente. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo que involucraba a Adrián. Regresó a casa con más preguntas que respuestas. La imagen de Adrián recibiendo ese sobre, las palabras de la mujer, las huellas en el almacén, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Pero, ¿qué era? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? Esa noche, Marina confrontó sus propios miedos mientras miraba a Adrián dormir a su lado. El hombre al que había amado durante años, el hombre que conocía mejor que a nadie, ahora parecía un extraño. Pero una pregunta seguía atormentándola, ¿estaba preparada para la verdad?
La noche había caído nuevamente sobre la ciudad, pero para Marina, las horas de oscuridad ya no eran sinónimo de descanso. Su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas, sospechas y escenarios aterradores que no la dejaban respirar. Las imágenes de Adrián en el parque, hablando con esa mujer y recibiendo el misterioso sobre, se repetían una y otra vez en su cabeza. Pero lo que más la inquietaba era lo que había descubierto en el almacén, huellas frescas, un lugar aparentemente desierto pero claramente utilizado para algo que no quería ser visto. Esa madrugada, después de horas sin poder dormir, Marina se levantó con decisión. Tenía que revisar las grabaciones nuevamente. Había algo que debía haberse perdido, algún detalle que conectara todo y le diera sentido a lo que estaba pasando. Conectó el dispositivo a su computadora y empezó a observar los videos con un ojo clínico, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir como pista. En una de las grabaciones más recientes, notó algo que no había visto antes. Adrián estaba en el dormitorio, solo, hablando por teléfono. Su tono era bajo, casi susurrado, pero lo que Marina logró escuchar la dejó sin aliento. Sí, todo está en el lugar. No se preocupen. Me encargaré de que la mercancía llegue a tiempo. La palabra mercancía se clavó en el corazón de Marina como una daga. Era una palabra cargada de implicaciones, especialmente para alguien con su experiencia en la policía. ¿De qué mercancía estaba hablando Adrián? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Algo peor? Marina pausó el video y retrocedió, observando cada detalle, la expresión de Adrián, su lenguaje corporal, la manera en que cerraba la puerta del dormitorio para asegurarse de que nadie lo escuchara. Todo esto apuntaba a una verdad dolorosa: Adrián estaba involucrado en algo ilegal. Durante los días siguientes, Marina se obsesionó con descubrir la verdad. Siguió observando a Adrián de cerca, notando cosas que antes no había visto, como revisaba su celular constantemente, como evitaba ciertos temas de conversación, cómo se mostraba más evasivo cuando ella le preguntaba sobre su día. Cada pequeño detalle era como una pieza de un rompecabezas que ella temía completar. Una tarde, mientras Adrián estaba en el trabajo, Marina decidió buscar en la casa. Sabía que estaba cruzando un límite, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Revisó los cajones, el armario, los lugares donde Adrián guardaba sus cosas personales. Y entonces lo encontró. En la parte trasera del armario, detrás de un montón de ropa vieja, había una pequeña caja de madera. Marina la sacó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza mientras la abría. Dentro había una pistola, un fajo de billetes en dólares y un par de documentos que parecían ser falsificados. Marina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tomó los documentos con manos temblorosas, leyéndolos una y otra vez para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Los nombres no coincidían, pero las fotos eran de Adrián. Uno de los pasaportes falsos tenía la foto de él, pero bajo el nombre de Javier Montenegro. El otro era aún más desconcertante, una identificación aparentemente legítima que lo acreditaba como empleado de una empresa que Marina sabía que no existía. En ese momento, Marina se sintió como si estuviera viendo la vida de otra persona, no la suya. La caja en sus manos era la prueba de que Adrián no solo estaba guardando secretos, sino que llevaba una doble vida. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido tantos años de su vida? ¿Qué más estaba escondiendo? Cuando Adrián regresó esa noche, Marina trató de actuar con normalidad, pero cada palabra que intercambiaban era una tortura. Ella no podía mirarlo a los ojos sin sentir una mezcla de dolor, ira y desesperación. Sin embargo, sabía que no podía enfrentarlo todavía. Necesitaba más pruebas, más respuestas antes de arriesgarse a una confrontación. En los días siguientes, Marina continuó vigilando a Adrián, tratando de armar el rompecabezas. Una noche, lo siguió nuevamente cuando salió de la casa. Esta vez, lo vio entrar en un bar en una zona apartada de la ciudad. Esperó en el auto, observando cómo se reunía con dos hombres que claramente no parecían ser simples compañeros de trabajo. Uno de ellos llevaba una maleta que, a juzgar por su postura tensa, contenía algo importante. Marina tomó fotos desde su auto, capturando cada detalle,
los gestos de los hombres, el intercambio de la maleta, la expresión seria de Adrián mientras hablaba con ellos. En ese momento, Marina no era solo una esposa traicionada, era una policía reuniendo pruebas contra alguien que estaba claramente involucrado en actividades ilegales. Cuando Adrián regresó esa noche, Marina lo observó en silencio mientras él se duchaba. Se preguntó cuánto tiempo más podría soportar fingir que todo estaba bien. ¿Cuánto tiempo más podría callar, sabiendo que cada día que pasaba la verdad se hacía más evidente? Pero lo que más la atormentaba no era la idea de que Adrián estuviera involucrado en algo oscuro. Era la pregunta que no podía sacarse de la cabeza: ¿había amado alguna vez al verdadero Adrián, o solo a la máscara que él había creado? La noche estaba cargada de tensión, como si el aire mismo supiera que algo estaba por suceder. Marina había pasado días acumulando pruebas, enfrentándose a una tormenta emocional que no daba tregua. Las fotos del bar, las grabaciones, la caja con los documentos falsos y el dinero, todo apuntaba a una verdad innegable: Adrián no era el hombre que ella pensaba que conocía. Pero a pesar de todo, una parte de ella seguía aferrándose a la idea de que había una explicación, algo que pudiera salvar su matrimonio y el amor que alguna vez los había unido. Esa noche, Marina no pudo contenerse más. Mientras cenaban, sentados frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, el silencio entre ellos era casi insoportable. Adrián intentó romperlo con comentarios casuales sobre el trabajo, pero Marina apenas respondió con monosílabos, sus ojos fijos en él, estudiando cada uno de sus movimientos. Finalmente, no pudo más. ¿Qué está pasando, Adrián?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación. Adrián levantó la mirada, sorprendido por el tono directo de Marina. ¿A qué te refieres?, respondió, tratando de sonar despreocupado, pero su sonrisa forzada lo delató. Sabes exactamente a qué me refiero. Últimamente has estado actuando raro. Te la pasas revisando tu teléfono, saliendo de noche, mintiéndome. ¿Qué está pasando? El rostro de Adrián se endureció. Por un momento, parecía que iba a negarlo todo, pero algo en la mirada de Marina lo detuvo. No es nada, Marina. Solo estoy lidiando con cosas del trabajo. No quiero preocuparte. Marina sintió una punzada de rabia. Las palabras de Adrián eran vacías, una excusa débil que ya no podía aceptar. ¿Lidiando con cosas del trabajo?, repitió, su voz subiendo de tono. ¿Es eso lo que llamas ir a un parque a medianoche para encontrarte con una mujer? ¿O reunirte con tipos sospechosos en un bar? ¿Eso también es parte de tu trabajo? Adrián quedó congelado. Su rostro perdió todo color, y Marina supo en ese instante que lo había acorralado. ¿Cómo sabes eso?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Porque soy policía, Adrián. Y porque te amo, pero no soy una tonta. He estado vigilándote, y lo que he visto no me gusta. Así que dime la verdad. ¿Quién eres realmente? El silencio que siguió fue como una bomba a punto de explotar. Adrián se levantó de la mesa, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Marina lo observó con una mezcla de ira y tristeza, preguntándose cómo habían llegado a ese punto. Finalmente, Adrián se detuvo y la miró directamente a los ojos. No puedes entenderlo, Marina. Hay cosas que es mejor que no sepas. ¿Cosas como qué?, replicó ella, levantándose también. ¿Qué trabajas para alguien más? ¿Qué estás metido en algo ilegal? ¿O qué llevas una doble vida mientras yo me rompo la cabeza tratando de confiar en ti? Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra una decisión. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de una mezcla de culpa y desesperación. No quería que lo supieras, dijo, su voz apenas un susurro. No quería que te involucraras en esto. Marina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Adrián eran una confesión, aunque no lo dijera directamente. ¿En qué estás metido, Adrián?, preguntó, su voz temblando de rabia contenida. Es complicado, respondió él, evitando su mirada. No lo hice por mí. Fue una situación que se salió de control.
¿Qué situación?, insistió Marina, acercándose a él. Dime la verdad. Adrián respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Estoy trabajando para un cartel, confesó finalmente, su voz llena de vergüenza. Me metí en esto porque necesitaba el dinero, pero ahora no puedo salir. Si intento dejarlos, me matarán. El impacto de sus palabras golpeó a Marina como un puñetazo. Había sospechado muchas cosas, pero escucharlo de la boca de Adrián era diferente. Era real, innegable, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a caer por su rostro. ¿Cómo pudiste mentirme durante todo este tiempo? Adrián trató de acercarse a ella, pero Marina dio un paso atrás, levantando una mano para detenerlo. No te acerques, gritó, su dolor transformándose en furia. Y eres un criminal, Adrián. He dedicado mi vida a combatir a personas como tú. No fue mi intención, gritó él, desesperado. Solo quería protegerte. Todo lo que hice fue por nosotros. ¿Protegerme?, repitió ella, incrédula. ¿Cómo puedes decir eso cuando has puesto en riesgo todo lo que tenemos? El enfrentamiento se prolongó durante horas, con ambos gritando, llorando y lanzándose reproches. Marina quería odiarlo, quería verlo como un enemigo, pero no podía ignorar el amor que aún sentía por él. Sin embargo, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando Adrián finalmente salió de la habitación, Marina se quedó sola, sintiendo que su mundo se había derrumbado por completo. Las palabras de Adrián seguían resonando en su mente, y aunque quería creer que todavía había esperanza, la realidad era demasiado oscura para ignorarla. La madrugada era fría y silenciosa, pero el interior de Marina ardía con un fuego incontrolable. El enfrentamiento con Adrián había destrozado cualquier ilusión que le quedaba de que su matrimonio podía salvarse intacto. Las palabras de él seguían resonando en su cabeza: estoy trabajando para un cartel. Cada vez que las repetía, sentía como si una daga invisible la atravesara una y otra vez. Se quedó en la cama esa noche, incapaz de moverse, incapaz de cerrar los ojos. Adrián dormía en la sala, y el eco de la discusión aún parecía flotar en el aire. Marina se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo el hombre que amaba había podido involucrarse con algo tan oscuro, tan peligroso. Pero la pregunta más aterradora era, ¿qué iba a hacer ahora? La respuesta llegó al día siguiente, cuando Marina, incapaz de ignorar su deber como policía, se dirigió a la comisaría. Sin embargo, no estaba lista para denunciar a Adrián, no todavía. Antes de hacer algo tan definitivo, necesitaba más información. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la conexión de Adrián con el cartel, qué papel desempeñaba exactamente. Tal vez, solo tal vez, había una forma de sacarlo de todo eso sin destruirlo por completo. Con ese pensamiento en mente, Marina utilizó sus contactos en la fuerza para obtener acceso a los archivos relacionados con el cartel que mencionó Adrián. Era un grupo conocido, uno de los más peligrosos de la región, involucrado en tráfico de drogas, lavado de dinero y, según algunos informes, incluso trata de personas. Mientras leía los informes, Marina sintió que su estómago se revolvía. ¿Cómo había terminado Adrián enredado con personas tan despiadadas? En los días siguientes, Marina comenzó a observar patrones en las actividades del cartel. Usó cada recurso a su disposición para conectar los puntos y, con el tiempo, llegó a una conclusión aterradora: Adrián no solo estaba involucrado como un simple mensajero o mula. Su nombre aparecía vinculado a transacciones de dinero y reuniones clave con otros miembros importantes del grupo. La información indicaba que él estaba mucho más profundamente involucrado de lo que Marina quería admitir. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Marina decidió confrontarlo nuevamente. Esta vez, no iba a permitir que él se escudara detrás de excusas vagas. «¿Sabes lo que encontré, verdad?», dijo Marina mientras lo miraba fijamente, cruzando los brazos frente a su pecho. Adrián, sentado en el sofá, no dijo nada. Su silencio fue suficiente para que Marina continuara. «He estado investigando. Sé quiénes son.
Sé lo que hacen. Y sé que tú eres más que un simple peón en este juego. Adrián se llevó las manos al rostro, exhalando con frustración. ¿Qué quieres que te diga, Marina? ¿Que estoy metido hasta el cuello? ¿Que no hay forma de salir? ¿Eso es lo que quieres escuchar? Quiero escuchar la verdad, Adrián. Quiero entender por qué lo hiciste. Adrián la miró con una mezcla de tristeza y culpa, como si estuviera cargando con un peso imposible de soportar. Al principio fue por necesidad, confesó, su voz apenas un murmullo. Perdí dinero en una mala inversión. Estábamos endeudados, y no quería que tú lo supieras. Uno de mis amigos me presentó a alguien que podía ayudarme. Solo tenía que hacer un par de entregas, nada complicado. Pero, ellos no te dejan salir. Una vez que entras, estás atrapado. Marina sintió que una mezcla de ira y compasión luchaban por el control de sus emociones. Por un lado, quería gritarle, reprocharle por no haberle contado nada, por no confiar en ella. Pero, por otro lado, veía al hombre que amaba, quebrado, atrapado en un mundo que lo consumía lentamente. ¿Y ahora?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. ¿Qué estás haciendo para ellos? Adrián vaciló antes de responder, como si cada palabra fuera una confesión que lo desnudaba por completo. Transporto dinero. Grandes cantidades. Lo llevo de un lugar a otro para lavarlo. A veces tengo que asegurarme de que las entregas lleguen a tiempo. No hago nada violento. Nunca he lastimado a nadie, Marina. ¿Y crees que eso lo hace mejor?, replicó ella, su voz cargada de indignación. Estás ayudando a un grupo que destruye vidas. Cada centavo que transporta significa más droga en las calles, más familias rotas, más sangre derramada. No tienes idea de lo difícil que es, Marina. Gritó Adrián, poniéndose de pie de golpe. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantenerte a salvo. Marina lo miró, sorprendida por el cambio repentino en su tono. ¿Mantenerme a salvo?, preguntó, incrédula. ¿De qué estás hablando? Adrián comenzó a caminar de un lado a otro, como si las palabras que estaba a punto de decir lo quemaran por dentro. Ellos saben quién eres, Marina. Saben que eres policía. Cuando comencé a trabajar para ellos, se aseguraron de hacerme entender que, si intentaba traicionarlos, tú serías su primera víctima. Por eso nunca te dije nada. Por eso he hecho todo esto. El mundo de Marina se detuvo. De repente, todo tenía sentido, las noches de insomnio de Adrián, su comportamiento evasivo, su obsesión por mantenerla al margen. Pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz temblando. ¿Vas a seguir haciendo esto hasta que te maten o termines en prisión? ¿Ese es el futuro que quieres para nosotros? No sé qué más hacer, admitió Adrián, su voz quebrada. No tengo salida. Marina se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su corazón estaba destrozado, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que no podía ignorar lo que Adrián había hecho, pero tampoco podía abandonarlo. Tenía que encontrar una forma de sacarlo de ese mundo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Adrián dormía, Marina se sentó frente a su computadora, revisando nuevamente los archivos del cartel. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no le importaba. Si había una forma de desmantelar esa organización y proteger a Adrián, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para encontrarla. La madrugada era un abismo oscuro que parecía consumir todo a su alrededor. Marina estaba sentada frente a su computadora, revisando obsesivamente los archivos del cartel, mapas, transacciones, cualquier detalle que pudiera darle una ventaja. Su corazón estaba dividido entre el amor y el deber, entre proteger a Adrián y cumplir con la justicia. Cada vez que pensaba en lo que él había hecho, en las vidas que habían sido destruidas indirectamente por su complicidad, sentía una punzada de dolor y rabia. Pero también pensaba en las lágrimas que había visto en los ojos de Adrián, en su voz quebrada cuando confesó que había hecho todo para protegerla. Esa noche, Marina tomó una decisión.
No iba a permitir que el cartel siguiera controlando sus vidas. Iba a infiltrarse en ese mundo, usar sus habilidades como policía para obtener pruebas sólidas y desmantelarlos desde adentro. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, y eso significaba confiar en alguien que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, Marina se acercó a su colega y amigo, el capitán Ramírez, un hombre con años de experiencia y una lealtad inquebrantable hacia ella. Ramírez la observó con preocupación mientras ella le contaba todo, omitiendo deliberadamente el nombre de Adrián. «Esto es muy delicado, Marina», dijo Ramírez, su tono grave. «Si vas a entrar en este mundo, necesitas estar preparada para todo. No hay margen de error con esta gente». «Lo sé», respondió Marina, su voz firme. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo permitir que sigan destruyendo vidas». Ramírez asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. «Te ayudaré», dijo finalmente. «Pero tienes que prometerme que si las cosas se ponen demasiado peligrosas, te retirarás. No quiero perderte, Marina». Con la ayuda de Ramírez, Marina comenzó a reunir más información sobre el cartel, construyendo una red de contactos y rastreando sus operaciones. Al mismo tiempo, mantenía una fachada de normalidad en casa, aunque cada vez era más difícil mirar a Adrián sin sentir una mezcla de amor, dolor y desconfianza. Una noche, mientras Marina revisaba sus notas, Adrián entró al dormitorio. Su rostro estaba pálido, y había un brillo de desesperación en sus ojos. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Marina lo miró con cautela, dejando sus notas a un lado. «¿Qué pasa?». Adrián se sentó al borde de la cama, pasando las manos por su cabello con un gesto nervioso. «Me pidieron que hiciera una entrega mañana», confesó. «Es importante, Marina. Si no lo hago, podrían matarme». El corazón de Marina se detuvo por un instante. Sabía que Adrián estaba atrapado, pero escuchar esas palabras hacía que la situación fuera aún más real, más aterradora. «No puedes seguir haciendo esto, Adrián», dijo ella, su voz temblando. «Cada vez que aceptas una misión para ellos, te hundes más». «¿Qué otra opción tengo?», respondió él, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «Si digo que no, nos matarán a ambos». Marina quiso gritar, pero en lugar de eso, respiró profundamente y trató de pensar con claridad. «¿Qué vas a entregar?». Adrián dudó por un momento antes de responder. «Dinero. Una cantidad grande. No sé exactamente cuánto». Marina lo observó, buscando alguna señal de mentira en su rostro, pero lo que vio fue desesperación, miedo y, sobre todo, agotamiento. «Dime dónde y cuándo», dijo finalmente. «¿Qué?». «Dime dónde y cuándo vas a hacer la entrega». Adrián la miró con incredulidad. «No puedes involucrarte en esto, Marina. Es demasiado peligroso». «Ya estoy involucrada, Adrián», respondió ella, su tono firme. «No voy a quedarme sentada mientras arriesgas tu vida». Adrián vaciló, pero finalmente le dio la información que necesitaba. Era un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que Marina reconoció de los archivos que había estado investigando. Esa noche, mientras Adrián dormía, Marina se reunió con Ramírez para planear una operación encubierta. Al día siguiente, Marina siguió a Adrián hasta el almacén, donde lo vio reunirse con varios hombres del cartel. Desde la distancia, observó cómo intercambiaban maletas y discutían en voz baja. Pero algo no estaba bien. Había demasiados hombres armados, y sus movimientos eran tensos, como si estuvieran esperando algo. De repente, uno de los hombres levantó la voz, señalando a Adrián. Marina no pudo escuchar lo que decía, pero su tono era agresivo. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas se salieron de control. Los hombres rodearon a Adrián, y uno de ellos sacó una pistola, apuntándole directamente a la cabeza. Marina no lo pensó dos veces. Con un grito de guerra que resonó en la noche, irrumpió en el almacén con Ramírez y su equipo, las armas en alto. Los miembros del cartel intentaron responder, pero fueron superados rápidamente por la precisión y el entrenamiento del equipo policial.
En medio del caos, Marina encontró a Adrián acorralado, con la pistola aún apuntándole. Sin dudarlo, levantó su arma y disparó al hombre que amenazaba su vida. Adrián la miró con una mezcla de alivio y horror mientras ella lo ayudaba a levantarse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, su voz temblando. «Salvándote», respondió Marina, su tono frío. El enfrentamiento terminó con varios arrestos y la confiscación de una gran cantidad de dinero y drogas. Pero para Marina, la victoria fue agridulce. Sabía que, aunque había salvado a Adrián, su relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras regresaban a casa, el silencio entre ellos era ensordecedor. Adrián miraba por la ventana, evitando los ojos de Marina, mientras ella se concentraba en la carretera. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. «No lo hice por ti», respondió ella, su tono frío y distante. «Lo hice porque no podía vivir conmigo misma si te pasaba algo». Adrián no respondió, y el resto del viaje transcurrió en un silencio cargado de emociones no dichas. El amanecer se asomaba tímidamente en el horizonte, pero el hogar de Marina y Adrián estaba envuelto en una penumbra emocional que parecía no tener fin. Desde el rescate en el almacén, apenas habían cruzado palabras. Marina pasaba los días encerrada en su trabajo, y Adrián, ahora sin la protección del cartel, parecía un hombre perdido, un espectro del hombre que alguna vez fue. Una noche, mientras Marina revisaba los informes del operativo y trataba de encontrar una manera de usar las pruebas contra los líderes del cartel, escuchó pasos detrás de ella. Era Adrián, quien se detuvo en la puerta del despacho con los ojos bajos, evitando mirarla directamente. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó él, su voz rota por el peso de la culpa. Marina se giró lentamente, su mirada fría y cautelosa. «Habla». Adrián entró al despacho, sentándose en la silla frente a ella. Parecía más cansado que nunca, como si cada palabra que estaba a punto de decir le costara un pedazo de su alma. «He estado pensando mucho, sobre lo que pasó, sobre lo que hice», comenzó, respirando profundamente antes de continuar. «Sé que arruiné todo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero arreglarlo». Marina lo observó en silencio, su rostro inmutable. Había pasado tanto tiempo intentando contener su dolor, su furia, que no sabía cómo reaccionar ante esas palabras. «¿Arreglarlo?», repitió finalmente, su voz llena de amargura. «¿Cómo piensas arreglar todo el daño que hiciste, Adrián? ¿Cómo piensas devolverle la vida a todas las personas que destruiste al trabajar para esa gente?». Adrián bajó la mirada, sus manos temblando mientras las apretaba contra sus rodillas. «Lo sé», susurró. «No puedo deshacer el pasado. Pero puedo hacer algo ahora». «¿Qué cosa?», preguntó Marina, cruzando los brazos frente a su pecho. Adrián levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, Marina vio en sus ojos algo que reconoció: determinación. «Voy a entregarme», dijo con firmeza. El corazón de Marina dio un vuelco. Por un momento, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?». «Voy a entregarme a las autoridades», repitió Adrián. «Les daré toda la información que tengo sobre el cartel. Nombres, ubicaciones, contactos. Todo lo que pueda ayudarlos a desmantelarlos». Marina se levantó de su silla, incapaz de contener la mezcla de emociones que la inundaba: incredulidad, rabia, miedo. «¿Estás loco? Si haces eso, te matarán». «Si no lo hago, me matarán de todas formas», respondió él, su voz calmada, resignada. «Esta es la única forma de protegerte, de protegernos». «¿Protegernos?». Marina dejó escapar una risa amarga. «Esto no tiene nada que ver con protegernos. Esto es tu manera de intentar limpiar tu conciencia». Adrián se puso de pie, acercándose a ella con cautela. «Tal vez tengas razón», admitió. «Pero también sé que esta es la única manera de terminar con esto. No puedo seguir viviendo así, Marina. No puedo seguir viendo cómo te destruyo.
Por primera vez en semanas, Marina sintió que las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Quería odiarlo, quería culparlo por todo lo que habían perdido, pero la verdad era que todavía lo amaba. Y la idea de perderlo, incluso después de todo lo que había pasado, era insoportable. No puedo dejar que hagas esto solo, dijo finalmente, su voz quebrándose. Adrián la miró con sorpresa. No tienes que hacerlo, Marina. Esto no es tu responsabilidad. Sí lo es, respondió ella, sus ojos llenándose de lágrimas. Porque todavía te amo, Adrián. Y porque no puedo verte caer sin intentar salvarte. Esa noche, Marina y Adrián trabajaron juntos para preparar todo. Él redactó un informe detallado con toda la información que tenía sobre el cartel, mientras Marina usaba sus contactos en la policía para coordinar un plan que garantizara su seguridad. Sabían que estaban jugando con fuego, que cualquier error podría costarles la vida, pero no había vuelta atrás. Al día siguiente, Adrián se entregó en la comisaría bajo la supervisión de Ramírez y Marina. Las autoridades lo escoltaron a un lugar seguro, donde comenzó a colaborar con las investigaciones. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Una semana después, Marina recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era fría y amenazante. Sabemos lo que hiciste. Esto no va a quedar así. Marina supo inmediatamente que el cartel había descubierto la traición de Adrián. A partir de ese momento, ella y Adrián fueron colocados en un programa de protección, pero eso no impidió que las sombras del pasado los siguieran acechando. Una noche, mientras estaban en una casa segura, el sonido de un auto acercándose a toda velocidad los alertó. Marina reaccionó al instante, agarrando su arma y poniéndose frente a Adrián. «Quédate detrás de mí», ordenó, su voz firme. Los disparos comenzaron a resonar en la noche, rompiendo el silencio como truenos. Marina devolvió el fuego, luchando por proteger a Adrián mientras el caos se desataba a su alrededor. En medio del enfrentamiento, Adrián la tomó del brazo. «No puedes hacerlo sola», gritó. «No voy a perderte», respondió ella, sus ojos llenos de determinación. Finalmente, el ruido cesó. Los atacantes habían sido neutralizados, pero Marina sabía que ese solo era el comienzo. El cartel no se detendría hasta vengarse. Esa noche, mientras se sentaban juntos en el suelo, sus manos entrelazadas y sus cuerpos exhaustos, Adrián miró a Marina con una mezcla de gratitud y dolor. «No merezco que hagas esto por mí», dijo, su voz llena de culpa. «Tal vez no lo merezcas», respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero te amo. Y eso es suficiente para mí». La noche era silenciosa, pero para Marina y Adrián, el silencio no era más que una capa frágil que ocultaba un peligro constante. Vivían en una casa segura proporcionada por el programa de protección, pero cada sombra, cada crujido, les recordaba que el cartel todavía estaba ahí fuera, esperando el momento perfecto para atacar. Las heridas físicas del último enfrentamiento habían sanado, pero las emocionales seguían abiertas, sangrando lentamente mientras el peso de sus decisiones recaía sobre ellos. Adrián había estado colaborando con las autoridades durante semanas. Su testimonio ya había llevado a la captura de varios miembros importantes del cartel, pero los líderes principales aún estaban en libertad y eso los mantenía en constante tensión. Marina, por su parte, seguía trabajando en el caso, usando toda su experiencia y contactos para cerrar el círculo sobre la organización. Sin embargo, ambos sabían que su tiempo se estaba agotando. Una tarde, mientras Marina revisaba documentos en la mesa del comedor, Adrián se le acercó en silencio, una expresión de tristeza y culpa pintada en su rostro. «Marina», dijo, rompiendo el silencio. «Tenemos que hablar». Ella levantó la mirada, dejando a un lado los papeles. Había algo en el tono de Adrián que la puso en alerta. «¿Qué pasa?». Adrián se sentó frente a ella, sus manos nerviosas entrelazándose sobre la mesa. «He estado pensando mucho en todo esto, en lo que hemos pasado, en lo que te he hecho pasar». Marina no dijo nada, pero su mirada lo instaba a continuar. «Sé que estás haciendo todo lo posible para protegerme, para ayudarnos a salir de esto»,
continuó él, con la voz temblorosa. Pero no puedo seguir siendo una carga para ti. ¿Una carga?, repitió Marina, confundida. Sí, admitió Adrián, sus ojos llenos de lágrimas. Si algo te pasara por mi culpa, no podría vivir conmigo mismo. Ya te he hecho suficiente daño, y no puedo seguir permitiendo que arriesgues tu vida por alguien como yo. Marina sintió una mezcla de ira y dolor al escuchar esas palabras. No digas eso, Adrián. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. No se trata de rendirme, respondió él, su voz firme a pesar de las lágrimas. Se trata de hacer lo correcto. Marina lo miró fijamente, tratando de leer sus pensamientos, pero lo que vio en sus ojos la llenó de temor. ¿Qué estás planeando, Adrián? Él tomó sus manos entre las suyas, sus dedos temblando ligeramente. Voy a entregarme por completo. Voy a pedir que me trasladen a una prisión de máxima seguridad y que me usen como señuelo para atraer a los líderes del cartel. El mundo de Marina se detuvo. ¿Qué?, susurró, como si al hablar en voz alta confirmara lo que acababa de escuchar. Es la única forma de terminar con esto, Marina. Si los líderes del cartel creen que estoy fuera del programa de protección, intentarán venir por mí. Las autoridades podrán atraparlos. Marina se levantó de golpe, soltando sus manos. Y eso es un suicidio, Adrián. Ellos no te van a dejar vivo. Lo sé, admitió él, levantándose también. Pero si no hago esto, nunca estaremos realmente seguros. Marina sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué hay de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos sacrificado? Adrián dio un paso hacia ella, pero Marina retrocedió, incapaz de soportar la idea de perderlo. Lo hago por ti, Marina, dijo él, su voz llena de amor y desesperación. Porque te amo, y porque quiero que tengas la oportunidad de vivir una vida sin miedo, sin mirar siempre por encima del hombro. No quiero una vida sin ti, respondió ella, sus lágrimas corriendo libremente por su rostro. Adrián la abrazó entonces, y por un momento, ambos dejaron que su dolor los envolviera. Pero cuando se separaron, Marina vio en los ojos de Adrián que ya había tomado su decisión. En los días siguientes, Marina trató de convencerlo de buscar otra solución, de encontrar una forma de acabar con el cartel sin que él tuviera que sacrificarse. Pero Adrián se mantuvo firme. Sabía que esta era la única manera de garantizar que el cartel fuera desmantelado por completo. Finalmente, llegó el día en que Adrián fue trasladado a la prisión de máxima seguridad. Marina lo acompañó hasta el último momento, sosteniendo su mano con fuerza mientras ambos luchaban por contener las lágrimas. Te amo, Marina, dijo Adrián antes de subir al vehículo que lo llevaría lejos. Nunca lo olvides. También te amo, respondió ella, su voz temblando. Y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarte que esto valga la pena. El vehículo se alejó, y Marina se quedó sola, sintiendo que una parte de su alma se iba con él. En las semanas que siguieron, los líderes del cartel intentaron ejecutar su venganza contra Adrián, pero las autoridades, con la ayuda de Marina y Ramírez, lograron interceptarlos. Uno a uno, los responsables fueron capturados, y la organización comenzó a desmoronarse. Pero el costo de esa victoria fue alto. Un día, mientras Marina estaba en su oficina, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el director de la prisión. Oficial Rodríguez, dijo el hombre, su tono sombrío. Lamento informarle que Adrián fue asesinado esta mañana durante un motín en la prisión. Marina sintió que el teléfono se resbalaba de su mano, su cuerpo entumecido por el shock. Las palabras del director resonaban en su mente, pero no podía procesarlas. Adrián estaba muerto. Los días que siguieron fueron un borrón. Marina se sumió en un abismo de dolor y culpa, preguntándose si podría haber hecho algo para evitarlo. Pero con el tiempo, encontró consuelo en el hecho de que el sacrificio de Adrián no había sido en vano. Su información había llevado a la destrucción del cartel, salvando incontables vidas. Un año después, mientras Marina visitaba la tumba de Adrián, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo.
Te extraño todos los días, dijo, colocando un ramo de flores sobre la lápida. Pero sé que hiciste lo correcto. Y prometo honrar tu memoria viviendo la vida que tú querías para mí. Marina se levantó, mirando el horizonte con determinación. La historia de Adrián había terminado, pero la suya aún continuaba. ¿Qué te pareció esta emocionante y desgarradora historia llena de amor, sacrificio y redención? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, teorías y momentos favoritos. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta al video para que podamos seguir creando historias llenas de drama y emoción solo para ti. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir adelante.